Buenas, bienvenidos al canal de Inel de Asun Santa María. Voy a terminar el problema 12 que se quedó en el vídeo anterior sin terminar, faltaba el último apartado, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que hacer ahora sobre el mismo circuito que estábamos trabajando es calcular la función de transferencia V0 en función de VI cuando VI toma valores entre 0 y 5. Es un problema de gran señal donde hay que ir ensayando los estados de los diodos, en qué estados pueden estar los diodos y ver para qué tensiones de entrada, para qué valores de generador se cumplen esas condiciones de cada estado que yo voy a ensayar. Lo que pasa es que lo vamos a probar con un poco de cabeza para no probar más de la cuenta, o sea, lo que no puede pasar, pues ni siquiera nos molestamos en mirarlo, ¿vale? Entonces, bueno, el diodo 1 aquí puede estar en dos estados, en on y en off, y en principio, pues en función de lo que valga ese generador, pues ese diodo conduce o no conduce, está en on o está en off, ¿vale? Y el diodo 2, teóricamente, que es un Zener, puede estar en tres estados, en on, en off o en disrupción, ¿vale? Entonces, vamos a ver si todos son posibles o no. Entonces pensamos un poquito a ver qué ocurre en el circuito. Si el diodo 1 está en off, ¿vale? Si no conduce, por aquí no hay corriente, luego si por aquí no hay corriente, ¿vale? Pues entonces si ahí hay 0, pues aquí hay 0 y aquí hay 0, o sea que va a estar todo en off, ¿vale? Bien, si el diodo 1 conduce, ¿vale? Que eso pues también ocurrirá, ¿vale? Entonces la corriente que pasa por el diodo 1 llega a un nudo, ¿vale? Y esa corriente se puede ir por el diodo 2 y por la resistencia R2, ¿vale? Por el diodo 2 se irá si está en disrupción, ¿vale? Y por la resistencia R2 pues se irá por ahí. O también lo que puede ocurrir es que por el diodo 2 no vaya nada, ¿vale? Porque esté en off, entonces vaya todo por R2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que probar? Pues para el diodo 1, on y off. Y para el diodo 2, en caso de conducir, va a conducir en disrupción, ¿vale? Y si no, no va a conducir, ¿vale? Pero nunca va a estar en on. Entonces ya nos quitamos ahí unas cuantas pruebas, ¿vale? Entonces vamos a probar el estado on-off, on-disrupción y off-off, ¿vale? Off-disrupción tampoco se puede dar, porque si no conduce el diodo 1, pues el diodo 2 menos todavía, ¿vale? Entonces son tres pruebas, ¿vale? On-on, on-off, ¿vale? Los voy a hacer en este orden, de 1 y de 2, on-disrupción y off-off. Bueno, pues vamos a ello. Primer caso, diodo 1 en on, diodo 1 en on, diodo 2 en off. Si el diodo 1 está en on, ¿qué quiere decir eso? Que su tensión vale 0,5 y su corriente positiva, ¿vale? Entonces la tensión del diodo 1 igual a V gamma y su corriente ID1 positiva. Esta tensión y esta corriente las pintamos en el circuito, que bueno, en este problema además nos las han dado pintadas ya. Esto es ID1, ¿vale? Entrando por el ánodo. Y luego, si el diodo 2 está en off, ¿qué pasa? Pues que su corriente es 0 y su tensión pues tiene que estar en este segmento, entre más V gamma y menos V Zener. O sea, menos VZ menor o igual que V de 2 menor o igual que V gamma, ¿vale? Pero la corriente por aquí es 0. La tensión y la corriente en el diodo 2 pues las pintamos bien, ¿vale? La corriente entrando por el ánodo y la tensión V de 2 con el más en el ánodo. Bueno, pues vamos a aplicar estas condiciones al análisis. Si el diodo 2 está en disrupción, por aquí la corriente es 0, entonces lo puedo quitar, ¿vale? Porque es un abierto. Entonces, la corriente por donde va a circular, pues la I de 1 va a ir por aquí, ¿vale? Y es esta la malla que se va a formar. Si ponemos esa ecuación de la malla para sacar I de 1, para ver que sea positiva, ¿vale? Pues nos queda que todo lo que sube igual a todo lo que baja, esto sube 1 que sube será igual a lo que cae en R1 más esto, que vale V gamma, más lo que cae en R2. O sea que VI es igual a R1 por I de 1 más V gamma, que es la tensión del diodo 1 que está en on, ¿vale? Más R2 por I de 1, ¿vale? De aquí saco I de 1, que me queda igual a VI menos V gamma partido por R1 más R2. VI menos V gamma partido por R1 más R2, ¿vale? Esto tiene que ser positivo. Por tanto, la condición es que VI sea mayor que V gamma. Muy bien. Pues ahí tenemos ya una condición. Luego, la tensión, la corriente en el diodo 2, 0, y su tensión que cumpla esto. Bueno, pues vamos a sacar la tensión, ¿vale? ¿Cuánto vale la tensión en el diodo 2? La tensión la tenéis que medir, pues si el diodo está así, ¿vale? La tensión en el diodo lleva el más en el ánodo, ¿vale? Y el menos en el cátodo. O sea que esto es muy fácil de ver. Será la tensión de la borna positiva, 0, menos la tensión de la borna negativa, que es V0, ¿vale? ¿Cuánto vale V0? Pues R2 por I,
R2 por I1, ¿vale? Por la corriente del diodo 1. Esto será menos R2 por I de 1. VI menos V gamma partido por R1 más R2, ¿vale? Esta es la tensión en el diodo 2, la tensión en el Zener, que por otro lado es también menos V0, ¿vale? Esto, bueno, porque está boca abajo es fácil de ver. O menos la tensión en R2, como lo queráis poner. Bien, entonces esta tensión tiene que ser, por un lado, ¿vale? Esta tensión del Zener tiene que ser menor o igual que V gamma y tiene que ser V de 2 tiene que ser mayor o igual que menos V Zener, hemos dicho, ¿vale? Porque tiene que estar en ese margen de valores. Bueno, pues metemos aquí el valor de V de 2, aplicamos la condición de que sea menor o igual que V gamma y esto nos da como resultado que la tensión VI tiene que ser menor o igual que 3,65 voltios, ¿vale? Hacéis los números y lo comprobáis. Y aplicando esta otra condición, ¿vale? Que V de 2 sea mayor que menos V Zener, o sea, mayor que menos 3 voltios, ¿vale? Pues aquí nos queda que VI tiene que ser... A ver, que me he equivocado. De esta de aquí, ¿vale? Nos queda que VI tiene que ser mayor o igual que menos 0,025, perdonad, pero he puesto los resultados cambiados. Y de esta otra condición, que sea mayor que menos V Zener, me tiene que dar que VI sea menor o igual que 3,65, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, por un lado me queda que VI tiene que ser mayor que 0,5 voltios, ¿vale? Que VI tiene que ser mayor que menos 0,025, o sea que esta condición es más restrictiva que esta, y que VI tiene que ser menor que 3,65. Entonces, para que esto ocurra, para que este estado ocurra, ¿vale? En el cual la tensión V0 será igual, hemos dicho, a R2 por I de 1, o sea, a R2 por VI menos V gamma partido por R1 más R2, ¿vale? V0 será igual a esto si VI está entre 3,65 voltios y 0,5, ¿vale? Muy bien. Pues nada, nos guardamos ese valor y ya tenemos analizado el primer caso. Vale. Bueno, voy a borrar y voy a analizar el segundo caso, que es que el diodo 1 esté en ON, ¿vale? Y que el diodo 2 esté en disrupción. Vale. Caso B, diodo 1 en ON, diodo 2 en disrupción. Vale, pues analizamos desde el principio, ¿vale? Sin recuperar ni reciclar las cosas, no vaya a ser que lo hagamos mal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a ver, esto está así, el diodo 1 está en ON, su tensión vale V gamma, su corriente vale positiva, tiene que ser positiva, ¿vale? El diodo 2 está en disrupción, es decir, está en este tramo, ¿vale? Entonces, su tensión, la tensión en el diodo 2 será menos V sub Z, o sea, menos 3 voltios, y su corriente I de 2 me tiene que dar negativa. Vale, me estoy refiriendo a la tensión en el diodo 2, ¿vale? Con el más en el ánodo, y a la corriente del diodo 2, que es la que entra por aquí, ¿vale? Bueno, si la tensión en el diodo 2 vale menos 3 voltios, ¿vale? O sea, si esta diferencia potencial es de menos 3 voltios, si aquí hay 0, aquí hay menos V de 2, o sea, menos 3 voltios, o sea que aquí hay 3 voltios. Repito, la tensión V de 2 es igual a 0, ¿vale? Que es la que tiene en la pata positiva, menos V0, que es la que tiene en la pata negativa, ¿vale? Y esto vale menos 3 voltios, porque está en disrupción y entonces su tensión es menos 3, se ve en el modelo. Por tanto, V0 es 3 voltios, por tanto aquí hay 3 voltios. Ya tenemos la tensión que nos piden. ¿Para qué condiciones se cumple esa tensión? Pues cuando la corriente I de 1 sea positiva y cuando la corriente I de 2 sea negativa. ¿Cuánto vale la corriente I de 1 ahora? Pues hay que volverla a calcular. No vale coger la I de 1 de la parte anterior, ¿vale? No tiene nada que ver. En la parte anterior había una corriente I de 1 porque esto estaba en off y ahora hay otra. No reciclemos, ¿vale? Vamos a volverla a calcular. Vale, la corriente I de 1 es la corriente por este diodo, que es la corriente que viene por R1, ¿vale? I de 1 es igual a la corriente por R1. Si miráis un poco el circuito,
yo sé que aquí hay 3 voltios, ¿vale? Que los pone el Zener en interrupción y que como esto está en on, aquí hay 0,5, ¿vale? Entonces sé la tensión que hay aquí y sé la tensión que hay aquí, que es VI, pues me queda muy fácil calcular IR1, que es VI menos, perdón, 3 o VZ, como queráis ponerlo, más V gamma, o sea, 3 más 0,5, ¿vale? Partido por R1. Esto tiene que ser positivo, es decir, que VI tendrá que ser mayor o igual que VZ más V gamma, o sea, mayor o igual que 3,5 voltios, ¿vale? Muy bien, y ahora, la corriente por I de 2 me tiene que dar negativa. ¿Cómo saco la corriente por I de 2? Pues si ya sé la corriente por I de 1, voy a calcular la corriente por aquí y ya restando saco I de 2. Ponemos bien la ecuación, por favor. Corriente I de 1 entra al nudo, corriente I de 2 entra al nudo, corriente por R2 sale, ¿vale? O sea que I de 1 más I de 2 es igual a IR2, es decir, I de 2 será igual a IR2 menos I de 1, ¿vale? ¿Cómo sacáis IR2? Pues como conocéis su tensión, que son 3 voltios, pues será V0, que son 3 voltios, partido por R2. E I de 1 lo tenemos aquí. Esto será menos VI menos VZ más V gamma, ¿vale? Partido por R1. Esto me tiene que salir negativo, si es verdad que el diodo está en disrupción, ¿vale? Pues si aquí despejamos, V0, ¿vale? Esto vale 3 voltios, ¿eh? Esto es conocido, que ya hemos visto cuánto vale. Bueno, pues operamos ahí. La condición que nos queda para que esto se cumpla es la siguiente. VI tiene que ser mayor que 3,65. Mayor o igual que 3,65 voltios. ¿Vale? Bueno, pues muy bien. Entonces, por un lado hemos obtenido que VI tiene que ser mayor que 3,5 y por otro lado que VI tiene que ser mayor que 3,65. Entonces, en este caso cogemos la condición más restrictiva, que es esta, y V0 será igual a 3 voltios si VI es mayor o igual que 3,65. ¿Vale? Bueno, voy a ir apuntando ahí lo que nos ha salido, ¿vale? Para guardarlo y luego, pues, simplemente comprobar, ¿vale? Entonces, en el primer caso que hemos visto, nos ha quedado que V0 era igual a VI menos 0,5 partido por 10,5 por 10 si VI estaba entre 3,65 voltios y 0,5 voltios. Y en el caso B nos ha quedado que V0 es igual a 3 voltios si VI es mayor que 3,65 voltios, ¿vale? Como veis, pues hay cierta continuidad en lo que vamos obteniendo. Bueno, vamos a terminar con el último caso, que es el más rápido, que es que el diodo 1 esté en off. Venga. Muy bien, pues entonces, si el diodo 1 está en off, esto es muy fácil, ¿vale? Caso C, ¿vale? Los dos en off, diodo 1 en off, pues es que el diodo 2 tiene que estar en off, en este caso. Su corriente vale 0, ¿vale? Y su tensión tiene que ser menor o igual que V gamma, ¿vale? Bueno, pues si su corriente vale 0, yo lo quito de aquí. Aquí no hay corriente, por tanto todas las tensiones y todas las corrientes serán 0, o sea que es que el diodo 2 va a estar en off, la corriente por el diodo 2 va a ser 0, ¿vale? Y me queda comprobar cuánto vale la tensión en el diodo 1, ¿vale? Entonces, ¿cuánto valdrá en ese caso? Pues si la corriente es 0, no cae tensión en la R1, por tanto la tensión en este punto es VI, la tensión que hay aquí, ¿vale? Esto será VI menos la tensión que tiene en la horma negativa, que es 0, porque ya os digo que aquí como no hay corriente, pues no hay corriente ni hay tensión ni nada, VI menos 0, esto menor o igual que V gamma, ¿vale? Por tanto, la tensión de salida, V0 en este caso vale 0, puesto que no hay corrientes ni tensiones, siempre que VI sea menor que V gamma, ¿vale? Entonces, el tercer caso es que la tensión de salida vale 0 si VI es menor o igual que 0,5 voltios, ¿vale?
Entonces, como veis, hay continuidad, o sea, para VI, bueno, entre 0 y 0,5, porque es que nos dice que VI empieza en 0, la salida vale 0, para VI entre 0,5 y 3,65 vale esto, y para VI mayor de 3,65 vale 3 voltios, ¿vale? Bueno, pues espero que os hayáis enterado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.